El derecho familiar protege a las personas y sus derechos en el marco de las relaciones familiares. A diferencia del derecho penal, el derecho familiar no es una acción punitiva del Estado. Regula los derechos y obligaciones dentro de las familias, no castiga culpables. Ahora bien, no es una cosa sencilla regular relaciones familiares. Hay pocas cosas tan complejas como las relaciones humanas y en especial aquellas más íntimas y personales. Una de las cosas que hace que estas relaciones sean complejas es que cambian con el tiempo. Por eso, el derecho familiar, a diferencia del derecho penal, tiene más continuidad. El derecho penal juzga un hecho y llega a una decisión. Esa decisión se convierte en una verdad jurídica y ya. El derecho familiar, como las familias mismas, es continuo y cambiante. Un ejemplo claro es la relación entre padres e hijos. Cuando los hijos son pequeños, los padres están obligados a cuidar de ellos. Cuando los hijos son adultos y los padres son ancianos, son los hijos que están obligados a cuidar de estos. Una pregunta frecuente es ¿por qué el Estado debe inmiscuirse en las familias? Esto es, porque las familias son de interés público, es decir, la existencia de familias es algo que nos importa y sirve como sociedad y no solo como individuos. Esto es así porque las familias son entidades a través de las cuales se pueden ejercer de la mejor forma los derechos. Un ejemplo claro es con respecto a la infancia. Es obligación del Estado que todo niño, niña o adolescente ejerza sus derechos, pero no es lo ideal cuando el Estado cría a un niño, niña o adolescente. Lo ideal es que sea una familia la que cría y cuida de los niños y de las niñas. Sin embargo, aún así, el bienestar del niño no deja de ser obligación del Estado. Por eso, el Estado debe verificar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan dentro de la familia. Algunas de las relaciones que regula el derecho familiar son las de custodia, patria potestad, matrimonio, etc. La naturaleza particular del derecho familiar hace que los principios que están presentes en el derecho penal también imperan en el juicio familiar, pero son un poco distintos. Así como en materia penal la persona en condiciones de mayor vulnerabilidad es la persona acusada, en el derecho familiar se protege también al más vulnerable, por ejemplo, a la infancia. En este caso, ante cualquier duda, el juez debe proteger antes que arriesgarse a desproteger, es decir, debe tener certeza de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes y no exigir seguridad del riesgo. Una de las características sobresalientes del derecho familiar es que el juzgador tiene amplias, muy amplias facultades para proteger los derechos de las personas dentro de las familias. Asumiendo que las relaciones familiares son cambiantes en el tiempo, es imposible que la ley prevea a detalle todas las necesidades y situaciones posibles. Por eso, un juez de lo familiar puede ordenar lo necesario para la protección de derechos aun cuando la ley no lo dice específicamente. Ahora bien, no puede ordenar nada que sea contrario a los derechos de las personas o que no esté claramente justificado como necesario para proteger los derechos. Tiene amplias facultades, pero sus decisiones no pueden ser discrecionales. Si bien las familias son de interés público, la intervención del Estado en la vida familiar debe ser la menor necesaria. Esto significa que el Estado debe intervenir de manera proporcional a la capacidad de cada familia. Significa que primero el Estado debe coadyuvar con las familias, luego suplir en áreas necesarias y únicamente cuando lo anterior no funciona, puede sustituir a la familia. En los procesos familiares, los nombres de las etapas y de aquellos que intervienen cambian, pero siguen siendo los elementos básicos de todo juicio. Un juicio familiar inicia con una demanda, no se llama en este caso denuncia, y como en todos los casos, el primer momento es cuando el juez decide si admite o no la acción. El siguiente momento es notificar a la parte demandada y darle oportunidad de contestar la demanda. Una vez que el primero dijo qué demanda y el segundo pudo contestar, se fija la litis, es decir, ya se sabe de qué se trata el juicio. La siguiente etapa es donde cada quien dice qué pruebas va a presentar para demostrar que tiene la razón. Todas las pruebas se desahogan. Las pruebas suelen ser las mismas en todas las materias, pero los nombres cambian. Por ejemplo, en el derecho familiar, las niñas, niños o adolescentes no declaran, sino que tienen una plática con el juez. Sin embargo, sea plática o sea declaración, los derechos del niño a un trato especializado y adecuado siguen siendo los mismos. Finalmente,
todos pueden ofrecer sus conclusiones y alegar lo que quieran, ya habiendo visto todas las pruebas. Pasa a estudio y a valoración, y luego a sentencia. En el juicio familiar también está presente un ministerio público, pero este no es parte del juicio. Está presente para intervenir solo en caso en que se detecte que algo de lo que pasa puede ser un delito. El juez, como en todo proceso, tiene tres cometidos. Debe vigilar que todo se desarrolle conforme al debido proceso. Debe tomar una decisión sobre el conflicto que se le plantea y debe cuidar los derechos de todos los involucrados. En materia familiar, esto último es particularmente relevante con las niñas, niños o adolescentes. A menudo los padres pueden estar promoviendo cosas opuestas, pero ambos estar actuando en representación de sus hijos. El juez debe vigilar que los derechos del niño sean protegidos, aun y cuando ninguno de los adultos se lo han pedido. Incluso, un juez puede nombrar un abogado que represente al niño en el juicio si considera que es necesario. Como se ha visto, un juicio familiar y uno penal son dos cosas muy distintas, pero a veces se relacionan uno con el otro. Lo que decide uno no debe afectar lo que decide el otro, son cosas distintas. Así, por ejemplo, en un juicio penal ante la duda, el juzgador debe absolver. En cambio, en un juicio familiar ante la duda, el juzgador debe proteger. Hay dos formas en las que el juicio penal y familiar cruzan caminos. La primera es cuando lo que se usa como prueba en un juicio puede ser útil como prueba en el otro. Por ejemplo, una declaración en un juicio penal puede ser utilizada como prueba en un juicio familiar. Esto es especialmente importante cuando se trata de actuaciones de niñas, niños o adolescentes, que deben protegerse de la repetición de diligencias como son las declaraciones. La segunda manera en que se relacionan es cuando lo que sucede en un juicio provoca consecuencias en el otro. Así, por ejemplo, cuando el Ministerio Público adscrito al juzgado familiar detecta la comisión de un delito, esto puede luego ser parte de un juicio penal. O bien, si por ejemplo una sentencia penal tiene consecuencias en las relaciones familiares del sentenciado. Como hemos visto, son muchos los cambios de nombres y de algunos procedimientos. Sin embargo, lo más relevante a comprender para efectos del contenido de este curso es que el juicio familiar tiene una naturaleza propia y que es útil para cuidar los derechos de las niñas, niños o adolescentes dentro de sus relaciones familiares.